respecto al apéndice 26. Un momento, por favor. Eran estos verbos los que comentamos que si algunos de ustedes traían frases con ellos, los podíamos revisar. Sugiero que revisemos primero esto, porque ahorita que vayamos a nuestras frases de la tarea, digamos, más en forma, que es este ejercicio 2, sería bueno poder pronunciar los verbos que vienen ahí correctamente. Entonces nos va a servir antes revisar lo que hayan realizado de frases con estos verbos en las en las 4 categorías. ¿Alguno de ustedes tiene esas frases con estos verbos para compartir? Por favor, levanten la mano y lo compartimos en pantalla. Ok, Kenia, un segundo. Entonces, primero, te quiero pedir un favor, Kenia. En lo que vemos las frases de Yesenia, ¿podrías ir escribiendo a lo mejor en un archivo de Notepad las frases en un bloc de notas? Y ya en un momento que revisemos las de Yesenia, podemos también ver las tuyas. Sí, profe. Gracias, Kenia. Yesenia, cuando estés lista, estamos listos. Sí. Aquí tenemos, ¿sabes qué? Yesenia, como estaba mejor. Sí, exacto, yo creo que ahí nos va a servir ver toda la información. Entonces, tenemos formas bases, pasado simple y la oración. Entonces, por ejemplo, terminación no vibrada de, con verbos. Déjame entender tu tabla, Yesenia, explícame tu tabla. El verbo have, número 1, arriba dice terminación no vibrada T. Esas son las derivaciones que pueden haber nada más. Me basé. Ok, capto. Y el número 1 entonces hub, pero dinos entonces hub, que es con T o es con D. Hub es con T. Con la terminación, bueno, las que no son vibradas es desde hub hasta publicit, hasta watch, y son con T, y play hasta la 23 son con vibrada y son terminación D. Pero ya no me dio tiempo de hacerlas todas. Correcto, entonces entendemos, por eso está la T roja que marca hacia arriba y la D morada que marca hacia abajo, todas las correspondientes. Entonces todas las primeras van con T. Dice, the rat hove out of the window, she worked very hard, the ball was launched with a hand, that teacher was addressed to another school. En este caso address está funcionando como el verbo dirigir. Sí, lo busqué, es como dirigir o ubicar. Lo vi en Word Reference. Correcto. Lo mencionamos porque el verbo address, lo mencionamos porque address también puede ser poner una dirección, pero en este caso obviamente no es ese significado. Y the news was published. Observen cómo en la número 5 Yesenia investigó que the news, las noticias,
siempre viene como singular, aunque se escriba con una letra S que nos haría pensar que las noticias son plurales. En inglés no. En inglés las noticias siempre son singular. The news was watched. Las noticias fueron, the news was published. Las noticias en español fueron publicadas. Y bueno, Yesenia está usando varias veces voz pasiva. ¿Esos ejemplos los hiciste tú o los sacaste de internet? No, los hice yo, solamente iba buscando el significado, ya sea en Word Reference o en otras páginas, porque luego el de Address, él sí me confundió, pero ya después lo investigué bien y tiene varios significados, entonces ya lo pude hacer. Correcto. Ahora estoy buscando la opción de escribir en tu pantalla, pero no la tengo ahorita disponible. Quiero saber por qué. Un segundo, por favor. Un favor, Yesenia. Voy a detener tu compartir pantalla y en unos segundos más vuelves a compartir, por favor. Lo voy a reducir todavía más. Ok, ahí está bien. Y obviamente hay que corregir el verbo address a la izquierda, pero lo que aquí es importante observar es que desde la número 3 que dice the ball was launched, la número 4 que dice the teacher was addressed, la número 5 que dice the news was published y la 6 que dice my car was watched, observen que no estamos usando el pasado, no al menos de los verbos que estamos diciendo. El pasado que ahí está usando es el del verbo to be. Was en la número 3, number 4, 2, and number 5 and 6. Was es el verbo principal. Entonces Yesenia no está usando en este momento los verbos launch, address, publish and watch como verbos principales. Los está usando en una construcción que se llama voz pasiva. Y curiosamente su pronunciación es idéntica a la del pasado simple, pero no está usando ya ahorita pasado simple en esos distintos ejemplos, sino el pasado del verbo to be. Entonces nada más tengan cuidado con eso. La número 1, por el contrario, el verbo principal sí es hopped. La número 2, el verbo principal sí es worked. Pero insisto, de las 3 a las 6, de 3 a las 6 no está haciendo los verbos correspondientes el verbo principal. El verbo principal está haciendo to be, luego está viniendo la voz pasiva de los verbos que ya dijimos, que coincide la voz pasiva con el pasado simple. Significa que si te aprendes los pasados simples, al mismo tiempo te estás aprendiendo las terminaciones participias para la voz pasiva. Practicamos lo que ahí viene, voy a hacer mínimas correcciones, no puedo escribir, así que todo va a ser al audio. Primera, por favor. The cat hopped out of the window. The cat hopped the window. 2. He worked very hard. He worked very hard. Recordemos que en todas estas la terminación es T y es T porque termina en un sonido no vibrado, sonido P, sonido K, sonido ch, la primera sonido ch, la siguiente sonido S, la siguiente sonido sh, y la última número 6 sonido ch, otra vez igual que en lunch. Number 3, the ball was launched with the hands. The ball was launched with the hand. Todas terminan con sonido T. The teacher was addressed to another school. The teacher was addressed to another school. The news was published. The news was published. Ahí hagan su nota de que las noticias son singular siempre en inglés. My car, y la última con letra T, my car
was watched. My car was watched. Ok, mi carro fue visto. Por ejemplo, que lo estuvieran buscando y mi carro fue visto, y podría seguir la frase en algún lugar en particular. Todas las que siguen van a ser con terminación de los verbos. Bueno, hasta ahí llegaron las frases. Entonces, yo creo que hasta ahí, Yesenia, corrige luego cuando puedas la número 16, está mal escrito massage. Si gustas, vamos a ver el resto también. Y las demás están bien escritas. Corregir entonces la número 16 y corregir la número 4. La número 4, address, lleva doble D. Muchas gracias, Yesenia. Gracias, teacher. No, a ti. ¿Alguien más que tenga sus frases para compartir? I watched, con terminación T, a movie yesterday, digamos. Tienes tu sujeto, verbo principal y tienes tu complemento. Pero en las frases que escribiste, por ejemplo, mi auto fue visto ahí ayer. Observa que el verbo principal es was. Watch está acompañando a was, pero obviamente watched no está haciendo el verbo principal, está acompañando a was en una estructura que no conocen tal vez todavía, que se llama pospasiva, donde el énfasis está puesto en algún objeto en particular y el objeto no está realizando la acción. Por si observan una frase como, digamos, acá, mi auto fue rápido, o lo podemos cambiar el verbo, podemos poner en pasado, ran. Mi auto corrió rápido. Observa aquí, Yesenia, que el sujeto está realizando la acción de correr rápido. El sujeto realmente hace la acción del verbo que sigue. En la número 1, Yesenia, otra vez vamos a la número 1, el sujeto hace la acción de ver. Eso es lo que llamamos una voz activa, donde el sujeto realiza la acción que viene indicada por el verbo. Pero observa en tu frase número 2, Yesenia, my car was watched. Obviamente la acción de watch no la hizo el carro, la hizo alguien más. Entonces es otra estructura en la que el sujeto no realiza la acción, sino recibe la acción. La acción de ser visto la recibe el sujeto, no la hace el sujeto, la recibe la acción el sujeto. Alguien más es quien lo está viendo. ¿Hasta ahí no te has perdido, Yesenia? No. Ok, esta la llamamos voz activa, voz pasiva, passive voice. Y la estructura de la passive voice es esto, el verbo to be en el pasado y algún verbo en terminación que llamamos past participle, pasado participio. Da la coincidencia que muchos verbos tienen su pasado participio idéntico a su pasado simple. Y por esa razón los dos se escriben igual y los dos se pronuncian igual. El problema no es la pronunciación es la misma. Por eso comentaba que si te aprendes los verbos en el pasado simple, te los estás al mismo tiempo, por fortuna, en muchos casos, aprendiendo en el pasado participio. Por eso quien no estudie bien los verbos en el pasado simple, pues tampoco los vas a ver en el pasado participio. Pero la pronunciación es la misma. Solamente estoy diciendo es que en un caso sí es verbo principal y en otro caso no lo es. Y nuestro propósito ahorita al ver el pasado es ver los verbos regulares. Watch es un verbo regular en el pasado. Nuestro propósito, sabemos que es regular por esta terminación ed.
de la frase. Pero en los ejemplos que tú pusiste no eran el verbo principal de la frase, lo cual no hay problema, se pronuncian igual. Nomás quería hacer esta observación para que recuerdes que si va a ser verbo principal, el sujeto debe realizar él mismo la acción marcada por el verbo, ¿ok? Ok. Bien, practiquemos esos dos ejemplos que tenemos ahí, sabiendo que el primero es como los que queremos, una voz activa donde el verbo watch funciona como verbo principal, y practicamos el segundo, sabiendo que es una estructura que todavía no vemos, es la voz pasiva, y allí el verbo watch no es principal, el verbo principal es watch. Vamos con la número 1. Y las dos se pronuncian igual, por fortuna. I watched a movie yesterday. I watched a movie yesterday. Completamente en otro tenor. My car was watched there yesterday. My car was washed there yesterday. Mi auto fue visto, es decir, el carro no hizo la acción, alguien más hizo la acción y el sujeto solamente recibe la acción. Mi carro fue visto allí ayer. Ok, espero que eso clarifique. ¿Quién más podría presentar sus alternativas de oraciones? Listo, sí. Kenia, ¿crees que ese archivo de Notepad, blog de notas, podrías reducir todo el espacio en blanco y centrar la app, la aplicación, bueno, el software, de manera que lo veamos centrado en la página un poco, por favor? Sí, a ver, permítame, usted me indica. Está perfecto ahí. Perfecto, ok. ¿Así? Genial, así. Ok. Bien. Sigo sin tener herramientas de escritura, lo vamos a revisar así. Ya. Contigo ya sí se mostraron las herramientas, perfecto. Ya las tengo. Ok. Dice, number 1, Kenya wear on Sundays. Y sabemos... Yo he utilizado en mi vida, bueno, relacionados conmigo. Absolutely. Bueno, ocurrió, sí. Absolutely. Absolutamente, claro. Kenya worked on Sundays. Kenia trabajó en domingos. La implicación cuando usamos el pasado simple es que las acciones ya no se realizan más. Esto pertenece al pasado. Obviamente Kenia ya no trabaja en domingos, pero la frase indica que en su momento Kenia trabajó en domingos. La segunda es negativa, obviamente es la misma idea, pero negativa. She didn't work on Sundays indica que ella no trabajó en domingos. Los días de la semana los vamos a poner con mayúscula. And she studied management classes on Sundays. Ella estudió clases de administración en los domingos. Todo tipo de materias, cualquiera sea la materia o carrera, siempre las vamos a poner como nombres propios, empezando con mayúscula. Biology, biochemistry, maths, law, cualquiera sea la carrera, siempre va a ir con mayúscula igual que los días de la semana. En ambos casos son nombres propios. Perfecto. Number 2. Kenya played video games last year with his son. Jugó videojuegos con su hijo el año pasado. Vamos a preferir video games, la palabra junta. Vamos a preferir last year, en tanto indicación de tiempo, la vamos a preferir al final de las frases. Las expresiones de tiempo, time expressions, las preferimos al final. She didn't play video games last year with his son, or she didn't play video games with his son last year. She played with a ball. She played with a ball with her son last year. Ahora bien, aquí pueden ser dos cosas. Si el hijo es de Kenia, entonces tiene que decir her son. Pero si el hijo no es de Kenia, es de alguien más, es de un hombre, no sabemos quién, pero de Kenia no es. Entonces, si el hijo no es de Kenia, pero sí es de él, entonces sí podemos decir que Kenia jugó videojuegos el año pasado con su hijo de él, no de ella, porque
porque no es de ella el hijo. En este caso, Kenia, ¿el hijo es de él o el hijo es tuyo? Mío. Ok, entonces va a ser her son. Ok. Ok. Her debe hacer referencia a she. Her no hace referencia a son. Sí, es cierto, profe, sí. Ok. Lo siento, sí, ya me acordé. Y bueno, obviamente, mínimo detalle, nuestras frases siempre van a iniciar con capital letter, letra capital. Entonces en inglés tenemos dos tipos de letras. Tenemos capital letters, es decir, mayúsculas, y tenemos small letters, letra minúscula. Entonces nombres propios e inicios de frase van con capital letter. Number 3. Kenya live in Mexico City in 2000. O podemos decir in the year 2000. Lo vamos a dejar así, in 2000. Obviamente Mexico City no va a llevar acento. Igual, solo un detalle. Y she didn't live in Mexico City in 2000. She lived in Guerrero in 2000. She paid today at 9 o'clock. Ok. Aquí como lo quieran poner. Pueden poner primero today o pueden poner today al final. She paid today at 9 o'clock or she paid at 9 o'clock today. Cualquiera de las dos opciones. And she didn't bath, porque recuerden que ya la negación está en didn't. She didn't bath. She didn't bake, perdón, la pronunciación she didn't bake. Y la última, she bathed yesterday at night. Aquí nada más mencionar esto porque hasta yo mismo me confundí ahorita. Sabemos que existe bath como en la expresión bathroom, pero yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque está mal escrito el verbo. El verbo bathe, no confundir con bath, con bath de bathroom. El verbo bathe, un momento trato de borrar. Bueno, no logré borrar eso. El verbo bathe lleva una E. Entonces, distingan entre bath, que significa la tina misma, por eso es un bathroom, porque tiene un bath, tiene una tina. Distingan entre bathroom y bathe, que es el verbo bañar, la diferencia en pronunciación. Bathroom, bathe. Entonces, she didn't bathe today at 9 o'clock. She bathed yesterday at 9. Bien. Vamos a decir las frases que nos aportó Kenia. Empezamos, number 1. Kenia, y nada más marco cuál es, ayúdenme a decir cuál es la pronunciación. El verbo, primero, trabajar word, en la afirmación, ¿cómo se va a pronunciar? TD o 3D. Sí. Porque la K es No vibrada. no vibrada. En el caso de play, Con D. con D, porque la Y realmente es como una vocal y es vibrada. Live, Con D, igual es vibrada. porque la V es vibrada. Y base, Bait con ID. correcto. Con D. Aquí dos opciones, depende cómo lo interpretemos. El verbo es bait. Este sonido, el sonido final es el sonido TH. El sonido final es una teta, se parece mucho a la F, solo es aire. Ahora bien, y yo aquí lo tengo que checar tal vez con más calma. ¿Por qué razón? Técnicamente, al ser un sonido teta,
lo pueden checar en Word Reference, les va a aparecer este símbolo raro. Supuestamente la pronunciación tiene que ser con T, porque es un sonido no vibrado. ¿Veis? El problema, y lo tengo que checar yo, si quieren ahorita lo hago yo, es que yo suprimo este sonido H, sustituyo esta T por un sonido R, y por eso es que yo pronuncio Shuide. Entonces ahorita si gustan, dejen checo si puedo tener las dos pronunciaciones como yo supongo. Esto pasa cuando, no sé, no me acuerdo si en Bait es como lo estoy explicando, pero pasa, por ejemplo, pongo otro ejemplo no relacionado. Digamos huevo, ahorita no es un verbo, es un sustantivo. Termina en sonido vibrado, G y G, la G está entre sus sonidos vibrados. Pero la gente con mucha frecuencia dice simplemente ek, porque hacer esta doble vibración es como, no es tan fácil. Entonces, la gente prefiere cambiar el sonido no vibrado GG por el sonido sí vibrado GG por el sonido no vibrado KK, ej, en vez de ek. Entonces, en vez de decir, cuando vas al restaurante, en vez de decir tu ex, dices tu ex. Pero quiero checar ahorita si estoy en lo correcto con esto o estoy llevando una regla que ahí no puedo aplicar. Lo checo yo en un momento ahorita. Si quieren, esa la dejamos al final. Empezamos entonces. 1. Kenya worked on Sundays. Kenya worked on Sundays. Entonces se ha cambiado la pantalla, ¿verdad? Se sigue viendo lo de Kenia. Así es. Ok, perfecto. Ok. Now, next one. She didn't work on Sundays. She didn't work on Sundays. Ahí el verbo ya no es work, cambió a otro verbo. El verbo study, ¿cómo se va a pronunciar? Con terminación de, terminación T o terminación Shuide. Con D. Explícanos por qué con D, Gloria. ¿Cuál es el último sonido del verbo study? Una vocal ahí, study. Correcto, es una semivocal. Es la Y que en realidad funciona como vocal, por eso la llamamos semivocal. Entonces, nada más sustituimos esto, agregamos CD, pero recuerden que el último sonido fue vibrado. Es una vocal. Por lo tanto, sabemos que esta terminación de se tiene que pronunciar solo como una D. Study. Vamos con el tercer ejemplo. Suprimo la E para que no nos cause confusión. She studied management classes on Sundays. She studied management classes on Sundays. Okay, number 2. Kenya played video games with her son last year. Kenya played video games last year with her son. She didn't play video games with her son last year. She didn't play video games with her son last year. Okay. She played with a ball with her son last year. She played with ball with her son last year. Otra vez terminación de, por la misma razón que study, idéntico con play. Y Kenya juega muy poco con su hijo, solamente una vez al año, video games y una pelota. Ok. Está muy ocupada, lo cual se entiende. Número 3. So, Kenya lived in Mexico City in 2000. Kenya lived in Mexico City in 2000. Por supuesto, podemos agregar en el año 2000, lo haremos así en la segunda. She didn't live in Mexico City in the year 2000.
She didn't live in Mexico City in the year 2000. And number 3, con terminación de. She lived in Guerrero in the year 2000. She lived in Guerrero in the year 2000. Denme un minuto para resolver el tema de base, que según yo debe tener 2 pronunciaciones. La correcta técnicamente sería con terminación T, porque termina en TH, que en este caso es sonido teta, no vibrado. Pero según yo, como cuando un sonido es tan tenue, la gente lo suele quitar. Entonces la T cambia por R y se puede decir con la segunda pronunciación. Denme un minuto y revisamos juntos. Explico el por qué. Lo vamos a hacer ahorita de la siguiente forma. Vamos a decir base con terminación. Bueno, espero que ya hayan tomado las anotaciones. ¿Puedo borrar las anotaciones? Yes, teacher. Ok. Ok. Entonces. Otro momento, por favor. El último sonido es ed, está aquí representado. Ed, si lo buscan entre sus sonidos, ahí debe estar mejor escrito en su lista de sonidos como algo así. Está en la lista de los vibratos, las consonantes vibratas. Entonces, la cuestión es que TH algunas veces es teta y TH algunas veces es ed. Bueno, yo aquí ingenuamente creí que era teta, no, en este caso base es ed. Entonces, al ser vibrada, la terminación va a ser de. Sin embargo, después que practiquemos esto, les voy a mostrar de dónde saqué esta fuente, que en el caso de Reino Unido sí puede tener la otra pronunciación, pero en inglés americano es la que ahorita vamos a practicar. Entonces vamos con terminación de. She bathed today at 9 o'clock. She didn't bathe today. She didn't bathe at 9 o'clock today. She didn't bathe today at 9 o'clock. And finally, she bathed yesterday at night. She bathed yesterday at night. All right. So, ¿me indican cuándo podamos retirar la pantalla? Ya todos tienen captura de esto, ¿cierto? Yes, teacher. Ok. Muchas gracias, Kenia. Por nada, teacher. Para dejar de compartir, hago la misma acción, profe. Dejar de compartir nada más. Ahora bien. Bless ya. Thank you. Como podemos ver aquí, un momento. Estoy verificando la pronunciación y como pueden ver, lo estoy poniendo en azul. Aquí está explicándonos que el sonido es con ed, el símbolo que escribimos hace rato y por tanto base, pero observen que sí está la otra pronunciación, la pronunciación que lleva teta y con terminación T. Sin embargo, este es de inglés británico. Lo vamos a comprobar con los sonidos de abajo. Entonces,
Espero se logre escuchar el audio. Bathe. Ahí a la derecha vemos, las primeras todas son de Estados Unidos, las tres primeras, la última es de Reino Unido. Bathe. ¿Se alcanzó a escuchar? Sí. Ok. Segunda. Bathed. Tercera. Bathe. Y todos coincidieron. Es la primera opción. Bathe, bathe, bathe. Pero la persona de Reino Unido Bathed. Bathed. alcanzó a escuchar la segunda. Significa que son dos en Reino Unido. Bathed. Bathed. Puedes decir bathe, y con la que yo me confundí. Bath. Entonces, bueno, yo he hecho así una tercera, yo decía bathed. Ahora que recuerdo, era una tercera. Entonces vamos a quedarnos nomás con la que acá dice con terminación de. Ok. Finalmente. ¿Alguien más que tenga sus frases para compartir? Ok, entonces, hasta ahí con nuestras frases. Vamos a regresar a lo que fue nuestra tarea. Este tema no lo van a dominar cuántas semanas, pero sí es importante que hagan, como fue el caso de Kenia y Yesenia, los ejercicios como estos. Si no, de otra manera, no van a tener la práctica suficiente. Y obviamente también las personas que lo hicieron tienen que seguir haciendo más ejercicios de estos. Ok. Entonces, antes de iniciar con las respuestas, si gustan, vamos con el tema de pronunciación. El primer verbo start. En el caso de la afirmación, ¿cuál es la pronunciación? Started. Con T, teacher. No, no ID. con T. Shwadi. Con Shwidi. Started. Ahora bien, vamos con el segundo, el verbo travel. ¿Cómo va a sonar? Travel. Con D. Traveled. Yeah, absolutely. Absolutely. Con D. Verb leave. Con D. Yeah. Verb return. ID. No ID, es con D. Marry. Con D. Yeah, es lo mismo que play que vimos hace rato. Es lo mismo que study que vimos hace rato. Porque marry también termina en Y. Y el verbo die. Con D. Correcto. Otra vez termina en I. Die. Die. Entonces, died. Ok, cool. Entonces tenemos ya, no tenemos problema ya con estos verbos, sabemos cómo pronunciarlos, podemos ir a la resolución. Kenia, number 2. He traveled to Russia in 1907. Y Yeah. le puse he didn't travel to Russia in 1907. Okay, one sec, please. He traveled to Spain in 1907. Okay. He traveled to Spain in 1907. Okay, that's it. It's correct. So, observen, van a ver a veces el verbo travel con doble L, pero va a ser británico, americano, una sola L. Y en el caso de las fechas, como nos decía Kenia, entonces podemos decir
Generalmente las fechas se dicen de 2 en 2 números, generalmente. Hay 3 formas de decir fechas, no vamos a entrar ahorita en detalle en eso, pero generalmente se dice de 2 en 2 números. Entonces primero decimos 19, pero cuando hay ceros, si no hubiera cero, por ejemplo, diríamos el año 1918, ¿no? Primera Guerra Mundial, 1918. Pero cuando hay ceros, el cero lo tenemos que decir aparte. Entonces decimos 1907. Suena igual que la letra O. Ese va a ser el número 0. No vamos a decir 0, vamos a decir O. Entonces ya tenemos cómo lo podemos leer en un momento más. Vamos con la número 3. Gracias, Kenia. Por nada, teacher. Gloria. He lived in Paris for 20 years. Yeah. He didn't live in Paris for 20 years. Okay. Yeah. Gloria. Sí, perdón, maestro, es que me estoy dando cuenta que no puse la de España y la confundí con esa. Entonces la tengo como mal. Le puse he returned in Paris for 20 years y la tengo así. Okay. He didn't return in Paris for 20 years. He returned in Mexico for 20 years. Ok, nada más observa la información que dice aquí, lives in Paris, 1912, 1921, y ya puedes construir tu frase. Okay. He lived in Paris for 19 years. No. No, 19. 8, 9. 19. 9. That's correct. For 9 years, perfect. Thank you, Gloria. 9 years. So number 2 is correct. Esteban, please. Number 4. He returned to Spain in 1921. He didn't return to Spain in 1921. Okay. He returned to Mexico in 1921. All right. Okay, perfect. Thank you, Esteban. More volunteers. Number 4 is correct. Number 5 and 6. Profe, una duda. El número 20, ¿cómo se pronuncia esto? He escuchado dos pronunciaciones del número 20. ¿Es 20 o 20? ¿Cómo se pronuncia correctamente? Las dos son correctas. Podemos decir 20 o yo suprimo esta T y decimos 20. La razón es que en Cluster NT, al menos en inglés estadounidense, la T suele desaparecer. Muy bien. Gracias, profe. Las dos son correctas, ¿no? De qué. Berenice. He married Frida Kahlo in 1839. Ok, Berenice, tenemos eco con tu audio. Hay que cancelar por ahí una bocina o algo que está creando eco. Sí. No, aún todavía está. Sí, es que son dos audios conectados en la misma casa. Ok, hay que desconectar un audio o bajar el volumen de un audio, supongo. Ok. ¿Ya? Bueno, sí. Sí, ¿ya se escucha mejor? Ya, cero eco al parecer. Okay. And number 5, he married Frida Kahlo in 1839. La respuesta que puse fue he didn't marry Frida Kahlo in 1939.
Kahlo en 98. Ok. ¿En qué año casó con Frida? 1929. 1929. Seguimos escuchando ahí algo de eco, pero ya la tenemos correcta. Ok. Recuerda, Berenice, prender tu cámara, por favor. So, number 5, it's okay. Didn't marry and marry. Thank you, Berenice. Another person, number 6. A final volunteer for 6. Esteban. Number 6. He died at age 80. Ok, otra vez la pronunciación del verbo morir. Died. Excellent. Died. All He right. died at age 80. He didn't die at age 80. He died at age 71. Okay. 71? 71. All right. That's perfect. So he didn't die at age 80. All of them are now correct. Apparently, everything is just right. Thank you, Esteban. And now let's practice our correct answers for homework in there. Primero vamos a leer, ya sabemos, pero aún así lo vamos a practicar, la información relativa a Diego. So, microphone on. So, born in Mexico in 1886. Born in Born Mexico in Mexico, in 1886. 86. Ya, son nacido en. He, lo vamos a decir ya en pasado. He started our classes in 1896. He started classes in 1896. 96. He traveled to Spain in 1907. He traveled to Spain in 1907. 07. He lived in Paris he lived in Paris from 1912 to 1921. He lived in Paris from 1912 to 1921. 1921. El verbo live en presente o lived en pasado se pronuncia con una i. Existe otra palabra que es el adjetivo live y quiere decir en vivo. Y los dos se pronuncian diferente. Ahorita nosotros estamos viendo el verbo es live. En vivo, por ejemplo, cuando dices concierto en vivo, live concert, concierto en vivo. No confundir en vivo, adjetivo, live, like concert, no confundirlo con el verbo live, vivir, pronunciación diferente en uno y otro caso. Repetimos la número 4. He lived in Paris from 1912 to 1921. He lived in Paris from 1912 to 1929. 21. Okay. He returned to Mexico in 1921. He returned to Mexico in 1921. He married Frida Kahlo in 1929. He married Frida Kahlo in 1929. And he died in 1957. He died in 1957. All right. So that's
decimos la vida, ahora cambiamos a la vida, the life of Diego Rivera. Now, let's continue with number 1. So the first one is affirmative and it's false. So we make the correction in the second one and we give the real information in the third one. So let's practice the three of them. Vamos a practicar la incorrecta, la negación de la incorrecta y la correcta. Para tener los tres escenarios, nos interesa tener the affirmative, the negative, and the interrogative. So, affirmative. Y vamos a ir viendo también, pongan atención a cómo es la transición del mismo verbo cuando está en affirmative, when it is in negative, y cuando obviamente regresa a affirmative. Otra vez, dije interrogative y era affirmative, la tercera. Ok, number 1. Diego Rivera started our classes at age 6. Diego Rivera started our classes at age 6. Our class at age 6. Correction. He didn't start our classes at age 6. He started our classes at age 10. He didn't start our classes. He didn't start our classes at age 6. He started our classes at age 10. Number 2. He traveled to Russia in 1907. He traveled to Russia in 1907. 1927. He didn't travel to Russia in 1907. He traveled to Spain in 1907. He didn't travel to Russia in 1907. He traveled to Spain in 1907. 3. He lived in Paris for 20 years. He lived in Paris for 20 years. He didn't live in Paris for 20 years. He lived in Paris for 9 years. He didn't live in Paris for 20 years. He lived in Paris for 9 years. He lived in Paris for 9 years. 9 years. 4. He returned to Spain in 1921. He returned to Spain in 1921. He didn't return to Spain in 1921. He returned to Mexico in 1921. He didn't return to Spain in 1921. He returned to Mexico in 1921. Oh, okay. 5. He married Frida Kahlo in 1939. He married Frida Kahlo in 1939. Okay. So, he didn't marry Frida Kahlo in 1939. He married Frida Kahlo in 1929. He didn't marry Frida Kahlo in 1939. He married Frida Kahlo in 1929. Bueno, en el arte mexicano del siglo XX, una de las, no solo en el lado artístico, sino también en el aspecto personal, quizá una de las historias amorosas, siendo 14 de febrero más conocidas, es precisamente la relación de Diego y de Frida, por todo lo extraordinario que hubo en sus vidas y también lo tormentoso. Amorosas y muy trágicas, profe. Y bueno, pues todo amor que valga la pena tiene algo de eso. Es correcto. Entonces, bueno, celebren este día, pero estén conscientes de que cuando algo es bueno, pues también tiene sus altibajos. Okay, number 6. He died at age 80.
He He died died at at age 80. He didn't die at age 80. He died at age 71. He didn't He die died at at age died 80. at He age died at age 71. He 71. died at age age 80, died at age 71. Y observen esta construcción en inglés, at age, y de inmediato la edad. Obviamente tomen nota de ella porque en español es diferente. Nosotros diríamos a la edad de. Entonces no vayan a decir algo así como at the age of. Es posible, pero es como calco del español. La frase solamente es at age y de inmediato la edad. Okay. Okay, guys, any questions in relation to our homework? ¿Alguna duda de por qué fue lo que fue? Ninguna. All right, perfect. Entonces vamos a seguir con este tema de pintura, painting y more about Diego Rivera. Entonces vamos a leer un profile, es decir, una suerte como de perfil o reseña de este artista mexicano. ¿Alguna persona que fuera voluntario? Adelante, Gloria, para leer las instrucciones de el exercise number 3. Please, go ahead, Gloria. 3. Complete. Read about Diego Rivera's art. Complete the paragraph with the simple past form of the verbs in parentheses. Yeah, in parentheses. Thank you, Gloria. Now, attention in here. The difficult part is not the spelling, la ortografía sin dificultad. Todos son regular verbs, todos van a terminar en ed. La parte complicada va a ser pronunciation. Entonces van a tener que volver a ir a su tabla de los 3 modos de pronunciación para saber cómo pronunciar los distintos verbos regulares que van a venir aquí. Y bueno, por supuesto, la otra parte complicada va a ser que tienen que ir a su tabla para recordar, como hicieron en el ejercicio anterior, las formas negativas de los verbos con ayuda de auxiliar directo, porque seguimos en el pasado. Entonces, el primero está hecho para nosotros, dice Artist Profiles, perfiles de artista, es como un tipo enciclopedia con los perfiles de los artistas y una pequeña muestra de su trabajo. Artist Profiles, Diego Rivera. Diego Rivera was born in Mexico. Lo mismo que vimos aquí, que fueron como datos aislados, pero vamos a ver ya en el contexto de una narración más estructurada, se van a repetir algunos datos. Recordemos entonces que habrá afirmativos, negativos, todos son regulares y habrá que saber cómo pronunciar cada uno de ellos. Del vocabulario complicado no veo mucho, pero de todas maneras los marco para que no se les vayan a pasar. A lo mejor galleries, quizá lo quieren checar tal vez qué significa algo como after that. La pronunciación de murals, la pronunciación de European, possibly, factory, then, checar que es then, pictures, machinery, possibly pictures, some people, no style, el verbo agree y la pronunciación de modern. Entonces, si hay alguna otra, por supuesto, que tengan que tal vez born, no parece tan difícil, pero bueno, igual si a alguien se le complica tendrán también que checarlo con ayuda de Word Reference. Is it clear, the instructions for this exercise, guys? Are they clear, the instructions? Yes, teacher, it's clear. All right, so déjenme ver si puedo aumentar la imagen. Ahí está, ¿así o como estaba? Así está mejor. Ok, entonces cuando ustedes me indiquen con mano levantada, checamos el perfil del artista Diego con Esteban. Okay, teacher. Diego Rivera was born in Mexico. He lived
and worked in Europe for many years. Ok, corrección de ese verbo work. Termina en K, sonido no vibrado. Por lo tanto, en el pasado, Sí. Worked. Wait. con una T al final, worked. Va a sonar así, obviamente lo escribimos así. Vamos a poner entre paréntesis su pronunciación, worked. All right, so that's correct. Thank you, Esteban. Berenice. Seguimos con el eco, hay que cancelar el otro audio. ¿Ya quedó? ¿Ya se escucha mejor? Ya. Ok. Quedó en... For in... Many years, ¿verdad? De ahí en adelante. Ok. Ya. In 9012, no, ¿cómo se dice? 1921, Ya. he returned to Mexico. After, Continue ya. after that, Rivera didn't want to pay for art gallery. Okay, thank you so much. Thank you, Bernice. Nicole, please. Sí, Juan. Bueno, ahí no supe si era pronunciación 90 o con D. Correcto, he wanted. Perfect, he wanted. Terminación 3D, porque el verbo termina en sonido T. Y los verbos que terminan en sonido T o en sonido D tienen su regla especial. Es la tercera regla exclusiva para verbos que terminan en T o D. Please continue. To take his art to the people. Yeah, thank you, Nicole. Gloria. So he started doing murals, large paintings on walls. Thank you. So he started, okay, pronunciation is going well. So he started doing murals. Igual, yo creo que una vez vamos a aprovechar para hacer la traducción. Ahorita regreso con los demás compañeros. Seguimos aquí contigo, Gloria, desde esta de So he started doing murals, large paintings on walls. Por favor, translation. Entonces él comenzó haciendo grandes murales, pinturas en muros. Okay, Sobre murales, muros. grandes pinturas sobre muros. Okay, thank you, Gloria. Verónica, 7. Tengo un poquito de ruido. Esta 7. Wait. He didn't copy European art. Okay. Translation, please. Él no copió el arte europeo. Perfect. Thank you, Verónica. Olga. 8. Me comí esa parte. He studied old Mexican wall painting and he Okay, stop. One moment there. He studied. Vamos a ir de uno en uno, pedacito a pedacito. Only that part, Olga. He studied all Mexican wall paintings. él estudió como pintura vieja o bueno, arte vieja, ¿no? Dice wall paintings. ¿Qué tipo de paintings son esos wall paintings? Murals. ¿Qué significa wall? Muro. Murales de pinturas antiguas mexicanas. Teacher, yo lo traduje. Wall es viejo, podría reemplazarse como antiguo. Sí, Pinturas. son antiguas. Murales de pinturas antiguas mexicanas. Yes. Okay. Wall es pared. Pero como la palabra mural
no está ahí usada, hagamos la traducción literal, dice wall paintings. Pinturas mexicanas antiguas, teacher. Pero sigue diciendo wall. Yo puse como Muro. viejas pinturas sobre muros. Sí, Viejas en pinturas paredes, mexicanas sobre En muros. paredes. Correcto. En Entonces, muros. literalmente, he studied old Mexican wall paintings. Él estudió viejas pinturas mexicanas sobre muros, o en el orden que lo usen, por recuerden que en español es más flexible en nuestro idioma, y no está usando murals, pero tienen razón. Si quisieran hacer una traducción todavía más refinada, podrían decir que él estudió antiguos murales mexicanos, refiriéndonos como wall paintings, como sinónimo murals. Entonces, obviamente, ¿a qué se refiere? ¿Qué estudió Rivera? ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Alguno? El arte mexicano. ¿Cuál es ese arte mexicano? ¿Cuál es ese All Mexican Wall Paintings? Pintura sobre muros. Sobre murales. ¿Cuáles son? Denme un ejemplo. ¿A qué se refiere con esos murales viejos mexicanos? Que como alguien tradujo correctamente también es equivalente de ancient, antiguo, más que viejo, antiguo. ¿Cuáles son esos pinturas sobre muro antiguas mexicanas? ¿Son murales, antiguos murales mexicanos? ¿Cuáles son? Sobre Las pinturas grandes, las que están sobre las paredes, museos. Tenía que ver más con esta parte de los agricultores, de la maquinaria, de frutas, de... lo que dice más Todavía no llegamos ahí casi, pero todavía no llegamos ahí, Carla. ¿Cuáles son esos? más bien Adelante, Carla. como murales de épocas antiguas, de antes, como la que está ahí en el ejemplo. No, esa es producción de Rivera. Ese no es antiguo, ese es de Rivera. ¿Algún último comentario sobre a qué se refiere con estos Old Mexican Wall Paintings? ¿Algún ejemplo histórico? Probablemente haga referencia a los murales que pintaron, ahora sí valga la expresión, pintaron pintores antiguos como los de la Revolución, los de la Independencia, los murales que existen de algunas guerras o algunos episodios históricos. No realmente. La pintura previa mexicana, recuerden que México, hay problemas mexicanos, pero bueno, ahorita vamos a eso. El país es realmente un país reciente, el país no existe sino hasta 1827, y entonces pertenece al siglo XIX el surgimiento del país. Entonces la pintura acostumbrada en aquel tiempo era la pintura academicista, generalmente retratos, y sí alguno que otro gran formato, pero pues gran formato estamos hablando de 2, 3 metros, no gran cosa. Cuando piensas en Rivera, piensas en Orozco, piensas en Siqueiros, piensas en enormes murales. ¿Cuál es el precedente realmente de esa pintura? Teacher, ¿serían las pinturas rupestres? Perdón, Gloria. ¿Serían las pinturas rupestres? Ya nos fuimos muy atrás. Pero no es mala observación. Adelante. ¿Se puede hacer el mural que está en el edificio central de la universidad? No, ese ya es... ¿De la UNAM? ¿Te refieres a la UNAM? La UNAM es una construcción posterior todavía. La UNAM es del 50 y el mural realmente no está hecho con pintura. Si te refieres al de la Biblioteca Central, está hecho con pedacitos de piedra por parte de O'Gorman. O también serían como los códigos de los aztecas o mexicas que pintaban en las paredes. La gran pintura mural mexicana, y en ese sentido sí es algo característico de esta región, mientras el gran formato siempre ha existido en la pintura europea, pero el gran formato, insistimos, son 2, 3, 4 metros, no es algo más extenso que eso. Y pintura mural podría ser
decirte más antiguo, los egipcios, sus pirámides y demás, pero en este continente, en este lado del mundo, realmente la pintura mural primera es la que puedes encontrar en sitios como Bonampak, por ejemplo. Entonces, dijeron ustedes los mayas, precisamente, y esa es la fuente de inspiración de los pintores de la Revolución, como es el caso de Rivera. Es por eso que no es tradición europea, realmente retoma una tradición perdida aquí, pues después con la llegada de los europeos, los españoles, pues se pierde esa tradición y los pintores revolucionarios retoman esa tradición pictórica que se supone que también existe en otros lugares, como por ejemplo en Teotihuacán, de lo que ya nada más quedan algunos vestigios de también pintura sobre muros, pintura roja sobre muros, y entonces es el referente. Quien guste puede buscar eso, las pinturas que subsisten en murales que subsisten de los templos, a veces teotihuacanos, a veces mexicas, a veces mayas, particularmente mayas, porque fueron preservados estuvieron escondidos ahí en la selva. Ok, ¿con quién nos quedamos? ¿Estaba Olga? Sí, teacher. Juliet, please, Julieta, let's continue. Pasamos entonces con Carla. ¿Es el número 9, teacher? Ya. 9. Okay. And he watched farmers and factory workers. Ok, perfecto. Ahora bien, Julieta, ¿cuál es la pronunciación de ese verbo watch en el pasado? Tenemos 3 reglas. Se puede terminar con sonido T, con sonido D, con sonido ID, pero tenemos que saber para ello si el último sonido del verbo fue vibrado o no vibrado. El último sonido fue CH. Entonces, ¿cómo se va a pronunciar el pasado? Con D. Watch. Ok, ¿con T o con D? Watched. Julieta. Con T. Ok, con T porque el Watched. Es no vibrado, lo empatamos con no vibrado. Entonces, si gustas volver a leer esa parte. And he. Okay. And he watched farmers and factory workers. All right, thanks so much. So, Carla, 10. Then he idle his wall with pictures of Mexican farmers working flowers, fruit, and Vegetables. Ok. Y regresamos al verbo inicial, el verbo feel. Yes. El verbo feel con terminación en el pasado de o te. D. Con D, teacher. Ok, con D, feel. Recuerden checar los verbos, no se queden con la duda de las pronunciaciones. Alright, thank you, Carla. Diana, y Devan. His murals with pictures Some of people- Mexican farmers were imaginary flowers, fruits, and vegetables. Pasamos then with Brigitte. Dear Mike. Es el 11, ¿no? Yeah. Es his murals with pictures of Mexican farms, works, machinery, flowers, fruits, and vegetables. Some people didn't like it. Some people didn't like
termina la frase, por favor? Didn't like. It the new styles. Ok. Didn't like the new style. No se queden con la duda de cómo se pronuncian las palabras. Si no, recuerden que no va a coincidir la escritura con la pronunciación. Entonces, igual después con calma incorporan esta otra palabra, es style. Ahora bien, igual también hay que ver vegetables, hay que estudiar estas palabras. Recuerden tener ahí anotadas al lado las pronunciaciones figuradas para poder decir empieza con veg. vegetables, that's correct. So, some people didn't like the new style. Y Brigitte, la traducción. Murales y pinturas. Nada más desde some people didn't like the new style. Okay. Some people. Algunas personas no le gustaban los nuevos estilos. Los nuevos estilos. ¿Está en singular? El nuevo estilo. Está en singular, dice the new style. Está en singular. Del nuevo estilo. Ok, ¿a cuál nuevo estilo se refiere, Brigitte? ¿Cuál es ese nuevo estilo? De frutas y verduras. ¿Y qué más? Flores. Toda la idea, por favor, Brigitte, la idea completa, ¿qué es lo que a las personas no les gustaban los nuevos estilos, el nuevo estilo de frutas, flores y verduras. Ok, no les gustaba el nuevo estilo de murales de Rivera, en los cuales incluía desde farmers y factory workers, granjeros o campesinos, diríamos nosotros, campesinos y trabajadores de fábricas, y que también no les gustaba, bueno, pues que incluía todo esto de maquinaria, flores, frutas y vegetales. Algunas personas no les gustaba este nuevo estilo de los murales con esa temática. Thank you, Bridget. Felipe. But today many people agree. Diego Rivera, ¿puedes subir un poquitito su pantalla, profe? Yeah. Gracias. But today many people agree Diego Rivera changed modern art. Excellent. Change with a D. El verbo es con terminación T. No, es con terminación T. El último sonido cierto, lo vas a encontrar es de change, la última, incluso están nuestros ejemplos, creo que ahí lo checan en la tabla. Ok, ¿qué dice Felipe? Pero hoy mucha gente está de acuerdo con el cambio al arte moderno de Diego Rivera. No dice nada de con el cambio, Diego Rivera. La primera frase ya terminó, Felipe, cuando dice, but today many people agree. Y como tú dijiste, sí, pero mucha gente está de acuerdo. Aquí ya terminó. Y luego viene una nueva frase. Diego Rivera changed modern art. Y el verbo concuerda con Diego Rivera. Cambió el arte moderno. Correcto, eso es en lo que mucha gente está de acuerdo, en que Diego Rivera changed modern art. Tal vez nos cuesta trabajo ver lo importante que fue el muralismo mexicano. Probablemente es el último momento en el que ha habido una gran escuela de arte como escuela, es decir, como toda una serie de personajes importantes. Sabemos que tenemos todavía ahorita algunos importantes pintores, pero son más como casos aislados, no forman una escuela, tienen expresividades muy distintas, pero lo que comparten los pintores de los revolucionarios, los que retrataron el muralismo revolucionario, tienen elementos estilísticos en común y crearon lo que se llama una escuela, y esa escuela fue muy importante incluso a nivel internacional, e incluso en la Unión Soviética se tomaron lecciones del muralismo mexicano y podemos ver un similar muralismo soviético que fue inspirado en el muralismo mexicano. Realmente México ha tenido algunos momentos estelares en términos culturales a lo largo del siglo XX. Ok, regresamos a la primera parte de nuestra escritura
no hicimos traducción desde el inicio. Entonces voy a seguir con las personas que tienen mano levantada para que ustedes me hagan favor de traducir el inicio porque no lo hicimos. Margarita, desde Artist Profile, desde la mera ficha como inicia. ¿Dónde empieza? Yeah, Artist Profile. Solo la pura traducción. Nada más la pura traducción. Sí, Diego Rivera nació en México. Correcto. ¿Y qué significa Artist Profiles? Dijo artistas. Artistas no me acuerdo. Ok, compañeros. Perfiles de artistas. Perfiles del artista. Perfil artístico. Es lo mismo que ustedes tienen en su página de Facebook. Ustedes tienen un profile, tienen un perfil. O en Instagram. Entonces aquí obviamente son profiles, pero de artistas. Recuerden, no se queden con la duda de ninguna palabra, todas les van a servir. So, Margarita, thank you. So, Kenia. Perdón, profe, ¿inicio con Diego Rivera o me pasa la segunda oración? With the second one, he lived and worked in Europe. He lived in Spanish. Ok. Él vivió y trabajó en Europa por muchos años. Ok, perfecto. Y seguramente también buscaron por ahí pronunciar Europe, Europa, Europe. Thank you, Kenia. Santos, 9021. Ok, si Santos no está disponible, vamos con Efraín. Él retornó a México después. No, la frase inició antes. In 1921, he returned to Mexico. En 1921, él retornó a México. That's correct. Thank you, Efraín. Angélica. ¿Me escucha? Yeah. After, right? En español. Yeah, in Spanish, please. After that, Rivera didn't want to pay for our gallery. ¿Qué es ese after that? Rivera didn't want to pay for our gallery. Si no sabes qué es ese after that, sigue con el resto de la traducción. Profe, una disculpa, profe, estaba escuchando cómo se pronunciaba artistas, perfiles de artistas. Ahorita regresamos contigo sin problema. Angélica, por favor. After that, Rivera didn't want to pay for our galleries. Rivera no. No pintaba. Ese didn't want. ¿Qué es el verbo want? Lo checamos para poder hacer nuestro ejercicio. ¿Qué es want? Querer. Dejen que la persona haga su Rivera esfuerzo. no quería pintar en las galerías. Aunque otra vez no te escuché otra vez, Angélica. Que Rivera no quería pintar en las galerías. No quería pintar para galerías de para arte. galerías. Y ahora sí ayuda, compañeros. ¿Qué es ese after that? Después de eso. Después de esto. Después de esto. ¿A qué se Rivera refiere? no quería pintar. ¿A qué se refiere con que después de eso Rivera no quería pintar para galerías de arte? ¿Qué es ese después de eso? ¿De regresar de Europa? Regresó. Desde que regresó a México. Ok, perfect, yeah. So, recordemos que, ¿se acuerdan que vimos un ejercicio en el que hablábamos de los años de París de Diego? Sí. Tal vez se acuerdan, hicimos este ejercicio donde hablamos de Diego Rivera de Paris Years. En ese tiempo Diego obviamente se reúne con los pintores que llamaríamos bohemios, ¿no? Los pintores de todo el mundo que están ahí en Francia, principalmente también con surrealistas. Toda esta gente es bohemia, no
trabajan para galerías de arte, les es muy difícil de hecho colocar su arte porque son independientes, y de alguna manera Rivera igual. Entonces cuando regresa a México, pues igual que en Francia con aquellos pintores, no le interesa pintar para galerías de arte, porque obviamente en las galerías tienes que tener una cierta forma de pintar que guste, y aquí quieres tener expresividad, ser libre de pintar lo que tú quieras. Ok, y terminamos. Adriana, por favor. He wanted to take his art to the people. Quería llevar su arte a las personas. Correcto. Recuerden el momento en que esto sucede, es decir, no tiene mucho que sucedió la Revolución Mexicana, no tiene mucho que sucedió la Revolución Rusa. El arte del siglo XIX es más bien un arte elitista, es solamente para la gente con el recurso económico y con la cultura. Entonces no hay realmente, digamos, un arte que artistas de renombre hagan para el pueblo, sino suele ser un arte elitista. Entonces, más en un país pobre como México, entonces el arte que venía de atrás, desde el porfiriato, también era un arte afrancesado solamente para la clase alta. Entonces los pintores mexicanos de ese periodo deciden pintar para el pueblo. Adriana, muchas gracias. Y no sé si todavía nos faltó una... Creo que hasta ahí fue donde nos quedamos en la traducción. Entonces rápidamente la traducción quedaría a perfiles de artista. Diego Rivera nació en México, él vivió y trabajó en Europa por muchos años. En 1921 él regresó a México. Después de eso, Rivera no quiso pintar para las galerías de arte, él quería llevar su arte a la gente, así que él comenzó haciendo murales, grandes pinturas sobre muros. Él no copió el arte europeo, él estudió los antiguos murales mexicanos, o también pinturas sobre muros, y observó a los trabajadores y a los agricultores y a los trabajadores de las fábricas. Profe, perdón que lo interrumpa. En la frase he want to take, quiere decir que, bueno, yo lo entiendo así, que él tomó su arte de las personas. No. Él, un momento. Primero el verbo principal es wanted. Nada más traduzcamos esta parte, Santos. ¿Qué dice he wanted? Sí. Él necesitó o quiso. El quiso. El verbo necesitar es diferente. Aquí es el quiso. Él quiso. ¿Qué quiso? Y este es un infinitivo. ¿Qué significa el verbo take? Tomar. Correcto. La primera sección es tomar. Pero si uno busca más abajo, va a encontrar que take también significa llevar. Okay. ¿Qué es lo que él quería llevar, Santos? ¿Qué es lo que él quería llevar? Sí, su arte, pero yo entendía la traducción así como que él tomó su arte de las personas, porque realmente pintaba personas. Okay. Igual yo tenía aquí el único problema para tu traducción es que exacto, para que fuera de las personas tendría que ser from the people. Entonces, cuando algo, por muy pequeño que sea, no cuadre, entonces ahí habrá que hacer todavía más investigación. Por lo pronto, entonces aquí dice, él quería llevar su arte a las personas. Pueden tomar ahí una nota de que take puede ser tomar, pero también puede ser llevar. Ok, gracias, thank you. ¿El quiso? Okay, ¿Podría decirse también el quiso? Perdón, Margarita. Perdón, ¿podría también decirse el quiso llevar su arte? Sin duda, él lo estamos, sí, él quiso llevar su arte a las personas. Luego finalmente por lo tanto, he started doing murals, empezó a hacer murales, grandes pinturas sobre muros. Él no fue europeo, él estudió los murales antiguos mexicanos y él observó a los agricultores o granjeros, en este caso campesinos diríamos, y trabajadores de fábricas. Luego, él llenó sus murales con imágenes de campesinos, trabajadores mexicanos, maquinaria, flores, frutas y vegetales. A algunas personas no les gustó el nuevo estilo, pero hoy mucha gente está de acuerdo. Diego Rivera cambió el arte moderno. Ok, bien.
podemos practicarlo, al menos que haya alguna pregunta antes de que vayamos a inglés. Una pregunta, profe. Yeah. Ahí den, ¿no se puede decir también entonces? Sí, podemos decir luego, después o entonces. Tenemos varias posibles traducciones para de. Ok, entonces so let's start. Microphones on. Aris profile. Aris profiles. Diego Rivera. Diego Rivera. Diego Rivera was born in Mexico. Diego Rivera was born in Mexico. He lived and worked in Europe for many years. He lived and worked in Europe for many years. Entre paréntesis tienen las pronunciaciones como una guía. In 1921, he returned to Mexico. In 1921, he returned to Mexico. ¿Alguien recuerda cuántos años estuvo Rivera en Europa? Estuvimos en el ejercicio. 9. 9 años. Correcto, Efraín. Ya. Estuvo de 1912 al 21, si no recuerdo. Ok. Let's continue. After that, Rivera didn't want to pay for art galleries. After that, Rivera didn't want to paint for art galleries. He wanted to take his art to the people. He wanted to take his art to the people. So, observen que este so funciona parecido al then que vamos a ver más adelante. So, he started doing murals, large paintings on walls. So he started doing murals, large paintings on walls. Es decir, nos está dando la definición de un mural. Un mural es un large painting on walls. Es una gran pintura sobre un muro. Insisto, pintura mural, sí hay pintura mural europea, por ejemplo, en el Leonardo da Vinci, La Última Cena, es una pintura mural. Pero bueno, estamos hablando de pintura mural de este lado del chart. Seguimos. He didn't copy European art. He didn't copy European art. He studied old Mexican wall painting, and he watched farmers and factory workers. He studied old Mexican wall paintings, and he watched farmers and factory workers. Then he filled his murals with pictures of Mexican farmers, workers, machinery, flowers, fruits, and vegetables. Then he filled his murals with pictures of Mexican farmers, workers, machinery, flowers, fruits, and vegetables. Some people didn't like the new style. Some people didn't like the new style. But today, many people agree Diego Rivera changed modern art. But today, many people agree Diego Rivera changed modern art. La estatura de Rivera como pintor era todavía mayor hace algunos años, ha ido decreciendo porque obviamente la pintura moderna no suele ser figurativa, sino más bien tiende hacia la abstracción. Y es por eso que hoy en día quizá es más famosa su esposa Frida Kahlo que Diego mismo, debido a ese carácter más surrealista en las obras de Kahlo, y hacia allá se fue el mundo, pero hace algún tiempo era más importante obviamente Diego que Frida
hoy en día está al revés. Ok, ¿cómo les cuento con el texto? ¿Todo en orden? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, perfecto. Sí, teacher, gracias. O sea que nada más... Algunas palabras que yo no tenía claras. Pero en lo esencial sí pudieron seguir el texto y son textos más o menos complicados, pero sí están pudiendo con ellos, ¿no? Sí. Perfecto. Ok, vamos a seguir. Teacher, a mí me cuesta mucho la pronunciación, muchísimo la pronunciación. Eso tiene salvación, nada más es estar duro y dale con word reference, Julieta. Nada más una y otra vez. Y poco a poco tu cerebro se le van facilitando los sonidos. Pero recomiendo que si ya detectaste eso, no practiques una palabra una o dos veces. Si es necesario 20, la pronunciación 20 veces. Pero poco a poco el cerebro se va acostumbrando a los cerebros del nuevo idioma y cada vez se vuelve más fácil el proceso. Pero al principio es que Gracias. No, ¿de qué? Seguimos con el tema de lectura y vamos a leer un ensayo de un estudiante todavía en este tema pictórico. Y seguimos trabajando con el tiempo pasado, recordando que estamos viendo ahorita solamente los pasados regulares. Después veremos los irregulares, pero ahorita son los regulares. Cualquiera de ustedes que me recuerde cuál es la característica de los verbos que llamamos regulares en el pasado en inglés. ¿Cuál es su característica formal más importante? Terminación ED y IED. La escritura es con terminación ED. Ajá. ED y ED. Correcto. ED o D. Al final del día tiene que haber una ED. Y tenemos 3 pronunciaciones para decir cuáles son esas 3 pronunciaciones, nomás como recap. Tengo ruido. Sería la terminación con T y la otra. Shwadi. Con Shwidi. Entonces, en el primer caso es cuando el verbo terminó en un sonido no vibrado. Y tienen ahí las reglas, por supuesto. En el segundo caso fue cuando el verbo terminó en algún sonido vibrado. Y el último caso es cuando el verbo está terminando en sonido T o en sonido D, el mismo, el verbo de origen, su forma base o forma simple. Entonces, vamos a seguir utilizando nuestras 3 reglas que conocemos de pronunciación y vamos a hacer los cambios. Vamos a ver también las reglas de escritura que vimos. Vimos que algunos verbos, nada más se agrega la D, en otros se agrega la ED, en otros la Y se cambia por I latina, se acordarán también. Entonces, en el siguiente ejercicio vamos a identificar, 1, los errores gramaticales que detectemos en el uso del pasado simple, y 2, vamos a seguir anotando las pronunciaciones de todos los verbos para irnos poco a poco acostumbrando a cómo pronunciar los mismos, según si el sonido último del verbo en la forma base fue vibrado o no vibrado, terminó en T o terminó en T. En el ejercicio tenemos 6 errores, el primero ya fue corregido para nosotros. Toda la acción va a estar en el pasado, por eso la primera corrección dice at 15, se refiere a la edad, a los 15, I started our class. El verbo que venía originalmente era starting. Sabemos que es un tiempo continuo, no es correcto. En el pasado, ustedes ya dijeron, la terminación tiene que ser ED. Y así vamos a continuar con el resto del texto. Van a seguir viniendo estas palabras que por fortuna ya están conociendo. Ya saben que es after that, ya saben que es then. A lo mejor hay algunas que todavía no saben, las van a buscar. Y poco a poco se dan cuenta, aumentando su vocabulario. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí, 6 errores, faltan realmente por identificar solo 5. ¿Están claras las instrucciones para este ejercicio sobre este ensayo del estudiante de escritura? Yes, teacher. Ok, entonces el día, generalmente ven que nos vamos a las 12:30, pero como hoy iniciamos la sesión 22 minutos, algo así más tarde,
vamos a prolongar la clase ese mismo tiempo, disculpen, pero es para que recuperemos algo de ese tiempo. Y cuando ustedes me indiquen, con mano levantada, revisamos el ejercicio. Iniciamos. Ya terminado nuestro este nuevo ejercicio, entonces lo vamos a dejar como bueno, Felipe, muy bien, Felipe, lo vamos a dejar entonces como tarea. Recuerden que vamos a sacar tanto la parte de la escritura, tenemos que seguir las reglas de escritura de los verbos en el pasado simple regular, y también vamos a sacar las reglas de pronunciación con cada verbo que veamos. Adicionalmente, cualquier vocabulario que desconozcamos de nuestro texto en el ensayo de arte de este estudiante. Compañeros, ¿está claro las tres cosas que vamos a sacar para la tarea que vamos a revisar la siguiente sesión?